pues vamos a poner nuestro corazón delante del Señor para recibir la palabra. ¿Me acompañáis al libro de Éxodo, capítulo 19? Éxodo 19. Leeremos del versículo 16 al 25. Éxodo 19, 16, 25. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés huyó. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago en ellos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego, Dios mío, que nos des claridad, que nos lo expliques, Señor, que podamos comprenderla y atesorarla en nuestro corazón. Y que nos encamine, Señor, nos encauce para amarte más, amar más a tu Hijo Jesús, entender mejor el Evangelio, Señor, y vivirlo para tu gloria. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando yo le pedí la mano a Nerea, a sus padres, para ser su novio, sus padres me dijeron que tenía que esperarme hasta que ella cumpliera 18 años. Entonces yo tuve que esperar 9 meses. Volví a Barcelona y fueron 9 meses en los cuales no mantuvimos ningún contacto, ni por teléfono, ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada. Fueron 9 meses eternos, los 9 meses más largos de mi vida. Después de ese tiempo, yo viajé desde Barcelona a Chiclana para empezar nuestra relación y fue muy bonito. El primer día que nos vimos, llegué a su casa y yo me presenté así: hola, soy tu novio. Y ella: hola, soy tu novia. Esto puede tener un punto de bonito, de romántico, podemos idealizar un poquito toda esa escena, un poco peliculero, pero había un problema evidente. Y es que un problema que además trajo bastantes dificultades, problemas, malos entendidos entre ella y yo. Y es que yo no conocía a Nerea, ni ella me conocía a mí. Necesitábamos empezar a relacionarnos, a vivir experiencias, a intimar, a pasar tiempo juntos para conocernos. Y esa primera cita, ese primer día, fue un comienzo para que eso pudiera tener lugar. ¿Y por qué empiezo esta predicación explicando eso? Pues porque precisamente lo que hemos leído es eso. Es el comienzo, es la primera cita de Dios con su pueblo. La primera cita entre el Dios de los cielos y el pueblo de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel había sido liberado por Dios de Egipto. Ellos habían podido observar el poder soberano de Dios por medio de las plagas. Si leemos Éxodo, es un libro apasionante. Os animo a que lo leáis hasta donde nos hemos parado ahora. Israel había sido testigo de cómo Dios ajusticiaba a la nación más poderosa del mundo. Había visto abrirse el mar ante sus ojos. Había visto cómo el Señor les enviaba provisión.
No les faltaba de nada cuando transitaban por el desierto. Ellos habían visto cómo el Señor hacía llover pan del cielo. Habían visto cómo el Señor de repente hacía que de una roca en el árido desierto, de una roca brotara agua pura. A estas alturas el pueblo de Israel había podido contemplar muchas obras impresionantes del Señor, pero todavía no tenía ni idea de cómo era realmente el Dios que había detrás de esas obras. De hecho, muchas veces el pueblo de Israel ya, y solamente habían pasado pocas semanas desde que había sido liberado de Egipto, pero ya el pueblo de Israel había tratado a Dios de cualquier manera. El pueblo de Israel se había atrevido a tentar a Dios, se había atrevido a dudar de Dios, a ningunear a Dios, a juzgar a Dios. Estaba clarísimo que Israel no sabía con quién estaba tratando. Y ahora había llegado el momento de que Dios se presentara ante el pueblo y mostrara quién era Él. Había llegado el momento de que Dios manifestara su majestuosa presencia ante el pueblo que había decidido salvar. Y esta es la primera verdad que deseo que impacte tu corazón hoy. Hermanos, hermanas, Dios desea tener comunión con su pueblo. Comunión. Dios desea relacionarse de forma íntima con nosotros. Él no es un Dios distante, no es un Dios impersonal, inerte, frío, nada de eso. Él es un Dios vivo, un Dios que manifiesta su presencia, que se da a conocer a su pueblo porque quiere que nos relacionemos con Él. Ahora bien, Dios quiere que le conozcamos tal y como Él es. No vale tratar a Dios como a nosotros nos gustaría que Él fuera. A Dios no se le puede amoldar. No vale que inventemos al Dios que a nosotros nos venga en gana. Dios se manifiesta a nosotros tal y como es Él y nuestro deber es conocerle, de manera que no debemos caer en el error de decir es que para mí Dios es de esta manera, es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece. Es que si Dios fuera bueno haría lo otro, o haría esto, o haría aquello. Es que si Dios fuera justo, es que si Dios es como yo tengo que entenderlo. Eso no tiene ningún valor. Es Dios el que se manifiesta y Dios es el que se autodefine. Él es el que nos explica cómo es Él. Y Dios hace eso a través de su palabra. El texto que estamos hoy exponiendo es una clara evidencia de ello. Dios nos enseña a través de su palabra de qué manera Él se manifestó en el Sinaí para que nosotros hoy también podamos conocer cómo es Él y de esa manera podamos también tener nosotros una relación de comunión íntima con Él. Y es interesante ver cómo Dios le había dicho a Moisés que se prepararan hasta ese momento durante 2 días. Israel había llegado a los pies del monte Sinaí 2 días antes y Dios les había dicho que se santificaran, que entendieran que el momento que iban a presenciar era de vital importancia, que era un momento trascendental, que era un momento que iba a tener un antes y un después en sus vidas, que tuvieran en cuenta muy bien lo que iba a acontecer. ¿Por qué? Porque la primera cita, el primer momento, la primera toma de contacto entre el Dios soberano y su pueblo estaba a punto de celebrarse. Y ese momento llegó al tercer día. Déjame volver a leer del versículo 19 al 18 lo que está pasando. Aconteció que al tercer día desde cuando llegaron al Sinaí, cuando vino la mañana, era de día, mañana, desierto, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora, es una descripción un poco fuerte para ser una primera cita. Era un poquito impactante. Cuando Dios se manifestó la primera vez ante el pueblo, lo hizo a través de lo que teológicamente se llama como una teofanía. Una teofanía es cuando Dios se manifiesta a través de fenómenos naturales. ¿Sí? Y en esta ocasión vemos como la presencia de Dios
descendió desde los cielos, y dice como una espesa nube que cubrió todo el monte. Y con la nube empezaron a aparecer relámpagos y truenos. ¿Os imagináis la escena? Estamos en el Sinaí, en el desierto, de repente una nube cubre todo el monte de oscuridad, empiezan a tronar, empiezan a salir relámpagos, en mitad del desierto, a los pies de una montaña, de repente todo se oscurece, empieza a haber un ambiente de una terrible tormenta, y dice la palabra que Moisés entendió que había llegado el momento de la cita, y salió con el pueblo para recibir a Dios. Ahora, qué impresionante escena, ahí estaba el pueblo parado delante del monte, y ahora dice que el monte humeaba, porque había descendido Dios como fuego. Las Escrituras nos dicen que el monte parecía como un horno. Y yo imagino que sería algo parecido a la erupción de un volcán. Ahora, ¿os imagináis? Una escena tan espectacular, un paisaje que sobrecoge el corazón y todo de repente. Cuando Juan en Apocalipsis describe el trono de Dios, lo hace de una forma muy parecida. Déjame leerte Apocalipsis 4:5. Dice Apocalipsis 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¡Wow! Una imagen celestial de la majestuosa gloria del Señor. Hermanos, lo que el pueblo de Israel estaba presenciando era una manifestación de la majestuosa presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Y cuando eso ocurrió, la palabra dice que el pueblo tuvo gran temor. Se estremeció en gran manera, porque, amados hermanos, cuando el Dios de la Biblia manifiesta su presencia, una de las cosas que produce es un temor reverente ante su majestuosidad. Cuando se presenta a nosotros, cuando Él viene y nos dice hola, entendemos que Él es grande, santo, todopoderoso. Y cuando el gran Dios de las Escrituras se presenta, el corazón del ser humano se llena de temor. Y no se trata de un temor de miedo, sino de un temor de reverencia. De un temor de asombro, de respeto, un temor que reconoce la naturaleza impresionante, majestuosa, grande, trascendente de aquel que tenemos delante. Y reconoce nuestra pequeñez. Hoy en día vemos en lugares donde supuestamente se manifiesta la presencia de Dios y la gente está bailando y saltando y riendo a carcajadas y haciendo un montón y revolcándose por el suelo, perdiendo el control sobre lo que hacen. Mira, esa reacción no coincide con lo que aparece en la Biblia cuando la presencia de Dios se manifiesta. Yo no veo al pueblo de Israel montando un circo. Yo veo al pueblo de Israel teniendo temor. Porque cuando el Dios de la Biblia se hace presente, produce eso, reverencia. No un circo de payasadas, sino reverencia. Reverencia. Solemnidad. Es Dios. Es Dios. Y seguimos leyendo lo que pasó en esa primera cita y dice, versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Porque aparte de ese ambiente sobrecogedor, de esa truenos, relámpagos, oscuridad, humo, fuego, aparte había un sonido. Desde los truenos la voz del Señor se oía de forma poderosa. Y dice que ese sonido iba aumentando en extremo. Y ahora fíjate, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Yo es que estoy allí, yo estoy al pie del Sinaí y me imagino a Moisés hablando al monte y el Señor desde el monte con voz tronante respondiéndole a Moisés. La palabra dice que en ese momento de estruendo, de impacto, de espectacularidad, Dios mantenía un diálogo con Moisés. Moisés hablaba y Dios le respondía. Qué impresionante es que este Dios majestuoso de las Escrituras se comunique con su pueblo, nos hable. Hermanos, Dios habló y todo el pueblo escuchó. Mira lo que dice Moisés en Deuteronomio 4, del 11 al 12. Hablando de esta escena, dice: os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad.
Y dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Lo que Moisés en Deuteronomio recalca, hablando de esta escena, es que el hecho de haber oído la voz de Dios era para el pueblo una evidencia de que lo que pasó en el Sinaí no fue un desastre natural cualquiera. Se trataba de Dios. ¿Y por qué sabían que se trataba de Dios? Porque habían podido oír su voz. Dios se reveló al pueblo por medio de oír su voz, por medio de oír su palabra. Y hermanos, Dios se revela a nosotros hoy por medio de oír su palabra, a través de su palabra. Hoy nosotros podemos saber que Dios existe y podemos conocer cómo es Dios, porque Dios habló en el monte Sinaí y Dios sigue hablando hoy a través de su eterna, infalible y bendita palabra. No nos inventemos a Dios. Dice Moisés en Deuteronomio, no hagáis una imagen de Dios, no os confundáis, no visteis ninguna figura, oísteis su voz, ese Dios existe, ese Dios se define, conozcámosle tal y como Él es. En este pasaje, Dios descendió al Sinaí para que podamos conocerle. El primer punto de este sermón era Dios desciende al Sinaí, y hemos visto el primer punto, Dios desciende al Sinaí. El segundo punto, empezamos ahora, es Moisés desciende al pueblo. Ahora el texto sigue diciendo que Dios descendió y llamó a Moisés para que subiera a la cumbre del monte. Versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora, hasta aquí en tu corazón, respóndeme con sinceridad. Piénsalo. ¿No crees que esta cita, por así decirlo, es un poco rara? Dios habla desde la cima del pueblo, del monte, y el pueblo está al pie. Eso no parece muy cercano. Parece como una cosa muy distante, ¿no? Además, Dios habla solo con un hombre entre multitud. Eso tampoco parece muy cercano. Si Dios quiere tener comunión con el pueblo, la pregunta, ¿por qué no baja y ya está? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto espectáculo? ¿Por qué no lo hace más sencillo? ¿Por qué se exhibe de esta manera? ¿Por qué? Vamos a profundizar un poco más en el texto para ver por qué está pasando eso. Versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, escucha bien lo que le dijo, Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Dios llamó a Moisés a solas para decirle que era muy importante que el pueblo entendiera que su relación con él tenía que tener límites. Dios no podía relacionarse con su pueblo libremente, sino que esa relación requería de cierta distancia. El pueblo podía acercarse, sí, Dios quería tener comunión con ellos, Dios descendió, pero ya no podía ir más allá. Esa relación tenía que tener límites, estaba delimitada por Dios. Es más, si alguien se atrevía a traspasar esa línea, Dios dice en su palabra que iba a hacer en ellos estrago, que los iba a fulminar, que los iba a matar, que los iba a enjuiciar. Y para que eso quedara todavía más claro, mira lo que dice a continuación en el versículo 22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Hermanos, que no hay excepción, que no hay gente VIP, que por muy sacerdote que fueras, ibas a ser tratado igual. Dicho de otra manera, en el lenguaje del siglo XXI, que ser muy religioso, muy devoto, no te hace más favorable para acercarte a Dios. Que no se trata de lo buena persona que trates de ser, de tu caridad, de tus colaboraciones con la ONG, de lo buen papi que seas, de lo buen hijo que seas. Que no importa si sales cada año de costalero, si haces penitencia, si vas a misa cada domingo, si haces el Ramadán, yo qué sé, lo que sea, no importa. La presencia del Señor requería que todos,
Gente que se consideraba buena y gente que se consideraba mala. Gente que estaba haciendo de sacerdote y gente que no. Todos entendieran dónde estaban los límites. Pero por si esto fuera poco, fíjate, la escena todavía profundiza más en esto. Es que Dios es muy claro. Si algo tiene nuestro Señor es que es claro. Moisés dijo a Jehová. Moisés le dice al Señor, ¿qué le responde? Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí. No podrá. ¿Por qué? Porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no pasen al límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Vuelve a decírselo. Moisés aquí le dice, en el diálogo que mantienen, Señor, no te preocupes, que no va a subir nadie, que ya lo mandaste hace un par de días cuando nos dijiste que ibas a manifestarte a nosotros, que ellos ya lo saben, que no pasarán, que tú marcaste límites. Señor, en otras palabras, ¿a qué viene tanto énfasis? Nos lo has dicho hace 2 días, nos has hecho esperar, hemos puesto límites, el pueblo ya lo sabe, están ahí muertos de temor, en reverencia, no van a pasar. Y cuando Moisés le dice esto, Dios le dice, Moisés, desciende y díselo. Diles que yo estoy aquí, que quiero estar con ellos, pero vuelve a decirles que esa relación tiene límites, límites. Repíteselo, Moisés, para que les quede muy claro, porque si no lo entienden, si no lo respetan, si quieren hacerme a mí a su medida, si en algún momento piensan que yo soy distinto, si quieren alcanzarme por medio de sus esfuerzos, de sus obras, de su atrevimiento, de su definirme a su manera, si se les ocurre hacer eso, yo no tendré más remedio que ajusticiarles, Moisés. Que les quede muy claro. Hermanos, ¿por qué razón Dios pone tanto interés en marcar los límites en su relación con Israel? La respuesta es porque el Dios majestuoso que se estaba manifestando en el monte Sinaí es un Dios santo. Santo. Un Dios apartado del mal. Un Dios separado de toda injusticia. Un Dios trascendente. Un Dios distante en esencia a todo lo creado. Y el problema ante esa realidad es que el pueblo de Israel era un pueblo pecador, un pueblo rebelde, un pueblo que ya se había atrevido en varias ocasiones a desafiar a Dios, un pueblo que no podía tener comunión abierta con el Señor, porque un pueblo pecador y malvado no puede tener relación con un Dios 3 veces santo. Por esa razón Dios estaba manifestando su presencia, Dios se daba a conocer, quería relacionarse con su pueblo, pero era importante, trascendente, de superior importancia, que el pueblo guardara la distancia que requería su santidad. Y hermanos, eso es lo mismo. Exactamente lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros. Porque hoy Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo que ardía en fuego en el Sinaí. Él es majestuoso, es grande, es impresionante, es sublime, es espectacular, es santo. Es santo. Y Dios sigue queriendo tener comunión con nosotros. Pero por nuestra parte, cada uno de nosotros somos igual que el pueblo de Israel. Seguimos siendo pecadores, rebeldes, cabezones, malvados, egoístas, dudamos de la bondad de Dios, dudamos de la soberanía de Dios, nos atrevemos incluso a dudar de la existencia de Dios. Todos nosotros, desde que hemos venido a este mundo, vivimos en continua rebelión con Dios. Y por esa razón ninguno de nosotros puede tener comunión con un Dios 3 veces santo. Y el mundo sigue esforzándose, sigue traspasando límites. Todo intento de alcanzar la salvación, de alcanzar el bienestar en este mundo, de alcanzar el nirvana, llámale como quieras, sin este Dios santo, es poner un pie más allá del límite. El Señor se revela
yo estoy aquí, vosotros allí, y no podéis pasar. Y fíjate cómo termina el texto. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Moisés obedeció al Señor. Moisés hizo lo que debía, entregar el mensaje de Dios al pueblo. Y el mensaje era muy claro, que nadie se acerque más allá de aquí o morirá. Dios es santo, vosotros pecadores. Dios quiere una relación, pero esa relación va a tener límites. Ese era el mensaje que tenía que entregar Moisés, el mensaje que tenía que enseñarle al pueblo de Israel quién era el Dios con el que estaban tratando. Pero hermanos, una vez Moisés entregara ese mensaje, Moisés ya no podía hacer nada más. Su labor de profeta había terminado. Misión cumplida. Porque eso es precisamente lo que hace la ley del Antiguo Pacto. La ley del Antiguo Pacto nos expone quién es Dios, nos muestra cuán pecadores somos nosotros. La ley nos señala que hay límites entre el Dios tres veces santo y nosotros que somos pecadores, y nos indica que no podemos hacer nada para acercarnos a Dios por nosotros mismos. Moisés subió, Moisés escuchó, Moisés descendió, le dio al pueblo el mensaje y se acabó. No paséis. Y hermanos, ese sería el panorama de la historia de la humanidad si Dios hubiera dejado las cosas tal y como estaban en el Sinaí. Una separación entre Dios y nosotros a causa de nuestro pecado. Pero gracias al Señor, la historia no termina a los pies del Sinaí. Dios no dejó las cosas así. He titulado este sermón, Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Y este es el título del último punto de la predicación. Del cielo a la tierra. El Señor no dejó las cosas como estaban en el Sinaí. Lo cierto es que Dios envió a su Hijo al mundo para solucionar el problema que había entre su santidad y nuestro pecado. Fíjate, en este pasaje vemos cómo Dios descendió hasta la cumbre del monte Sinaí. Pero Jesús, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, también descendió desde los cielos. Ahora bien, Él no descendió para quedarse en la cumbre de un monte, Él descendió para hacerse como uno de nosotros. El Verbo eterno descendió tomando la naturaleza humana. Él se hizo hombre. El Hijo de Dios se despojó de su gloria y fue dado a luz en un humilde pesebre. La gloriosa majestuosidad de Dios se manifestó al mundo de nuevo, pero esta vez por medio de su Hijo encarnado, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. El mismo Dios Santo, el mismo, que se manifestó como fuego humeante en el monte mientras la tierra se manifestaba y se estremecía y el pueblo temblaba, ese mismo Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros, teniendo que soportar convivir con nuestros pecados. Dicho de otra manera, Jesús traspasó los límites. ¿Os imagináis lo que tuvo que haber sido para Jesús, que era el mismo Dios que vemos tronando en el Sinaí en poder y gloria, soportar a sus padres torpes, soportar a sus hermanos egoístas, soportar a sus amigos traidores, a los gobiernos corruptos, a las mujeres lujuriosas, a los mentirosos, a los avaros, a los borrachos, a los criticones? Soportarte a ti, soportarme a mí. ¿Os imagináis estar en medio de tanta maldad siendo totalmente santos? Sí, a nosotros, que estamos en un proceso de santificación, a veces nos cuesta. Pero Jesús lo hizo, y lo hizo por una razón. Vivir como ser humano la vida santa y sin pecado que ninguno de nosotros podemos vivir, para ganar una justicia que ninguno de nosotros podemos alcanzar. Pero esto no termina aquí. Quiero ahondar más en este texto porque a mí el Señor me ha bendecido tanto. En nuestro texto vemos cómo Moisés sube al monte para encontrarse con Dios. Moisés recibe el mensaje, da el mensaje y no puede hacer nada más.
Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo también subió a un monte. Jesús subió a un monte llamado Gólgota y Él lo hizo clavado en una cruz. Y como Moisés, Él también lo hizo para encontrarse con Dios. En la cruz Jesús se encontró con la ira del Padre, con el abandono del Padre, con los truenos y relámpagos del Padre golpeándole el alma a su amado Hijo. ¿Y sabes por qué? Porque en la cruz Jesús pagó el precio que merecía cada uno de nuestros pecados. En la cruz la justicia de Dios quedó satisfecha por medio del sacrificio de su Hijo. En la cruz Jesús sufrió la muerte que cada uno de nosotros merecíamos, para que ahora nosotros podamos tener la vida que Él conquistó por medio de su justicia. Jesús subió al monte igual que Moisés, pero Él no lo hizo solo para darnos un mensaje, no lo hizo para decirnos que entre Dios y nosotros había límites, no lo hizo para recordarnos que no podíamos acercarnos a un Dios 3 veces santo, no, Él lo hizo para quitar los límites. Él lo hizo para anunciar buenas nuevas de salvación. Él lo hizo para decirnos ahora que podemos acercarnos al Padre sin ninguna restricción, sin ningún límite por medio de la cruz. Él subió al monte para que tengamos vida y vida en abundancia. Jesús subió al monte para que podamos tener una comunión sin límites con Dios. Oh, hermanos, en el texto que hemos expuesto vemos que hay una tensión. Hay rayos, hay relámpagos, hay una tensión entre el cielo y la tierra. Hay una tensión entre la santidad del cielo y el pecado de la tierra. Dios no podía relacionarse con nosotros porque había límites, pero Jesús rompe esos límites y abre el acceso para que confiadamente nos acerquemos al trono de la gracia, para que podamos tener comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Y ahora tengamos muy en cuenta y tengamos muy presente que el Dios que adoramos hoy aquí es el mismo Dios que tronó desde los cielos en el Sinaí. Se trata del mismo Dios Santo que merece toda nuestra devoción y reverencia. Tú eres pecador, yo soy pecador, todos somos pecadores y la única manera de poder acercarnos a Dios, de poder pasar los límites, es a través de su Hijo. Fíjate, Jesús descendió del cielo a la tierra para que nosotros podamos subir de la tierra al cielo. No hay ningún otro camino, no hay ningún otro nombre, ningún otro esfuerzo, ninguna otra filosofía, ni religión, ni nada. No hay ninguna otra esperanza. Solamente en Jesús podemos alcanzar la salvación. Solamente en Jesús podemos pasar los límites y acercarnos a Dios. Oremos, hermanos. Señor.